En 1884, el estadounidense George Westinghouse comenzó a interesarse en la distribución de energía eléctrica, al desarrollar un sistema de iluminación mediante corriente continua en colaboración con el físico William Stanley. La idea era competir con Thomas Alva Edison, cuya empresa había establecido desde 1882 las primeras plantas generadoras de luz eléctrica mediante corriente continua en varias ciudades estadounidenses. El sistema diseñado por Edison era sin lugar a dudas el camino a seguir, pero adolecía de un grave defecto: su baja eficiencia en el transporte de la energía, en torno al 30%. Westinghouse se interesó en la potencia eléctrica, pero le preocupaba su aplicabilidad. Su escepticismo estaba fundamentado en que la tensión usada era muy baja y el incremento de la carga demanda incremento en la corriente, y una carga del tamaño de una ciudad requería una enorme cantidad de corriente, por lo que cerca del 70% de la energía producida se transformaba durante el transporte en calor, haciéndola muy costosa a causa de las grandes pérdidas por disipación del calor. Por lo que en vez de enviar la potencia a través de largos conductores de cobre de mayor calibre, era más factible construir plantas generadoras muy cercanas a su carga, dispersando muchas plantas pequeñas a través de una gran ciudad. Pero ¿por qué se pierde tanta energía al transportarla en corriente continua? La razón por la cual una planta genera electricidad es para enviar energía a algún lugar a través de cables a la casa, oficinas o a cualquier otro lugar donde se necesite. Pero la potencia es igual a la intensidad de corriente multiplicado por el voltaje. Por eso, se puede transmitir la misma potencia a alta intensidad y bajo voltaje, o a baja intensidad y alto voltaje. ¿Cuál es mejor? Recordemos que los cables tienen una cierta resistencia, y cuanto mayor es la distancia, más grande será la resistencia, porque la resistencia de un cable es directamente proporcional a su longitud. Y por supuesto, al pasar corriente a través de una resistencia, se genera calor a causa del efecto Joule. Este calor es igual a la intensidad de corriente al cuadrado, multiplicado por la resistencia. Este es el calor perdido, y significa que una cierta cantidad de energía no estará disponible en el otro extremo. Como I es igual a P entre V, ese calor es P al cuadrado multiplicado por R entre V al cuadrado. Entonces, para una potencia y resistencia dada, cuanto más alto sea el voltaje, menor será la energía perdida en el camino. En otras palabras, la clave para una transmisión eficiente de potencia es hacerla al máximo voltaje posible. Esto permite utilizar conductores de menor calibre y sin necesidad de construir tantas plantas generadoras. Muchos científicos buscaban la manera de transmitir energía eléctrica a voltajes más altos que los que se requerían en el punto de aplicación. Por tal motivo, en 1885, Westinghouse abandonó el proyecto de usar la corriente continua para el alumbrado, al darse cuenta de que resultaba poco adecuado para satisfacer la creciente demanda de transportar energía eléctrica a larga distancia, y apostó por esta forma de producir y suministrar electricidad al ser más aprovechable, más adecuado a larga distancia y mejor para futuras instalaciones de alto voltaje. Sin embargo, hay un problema. El alto voltaje necesario para poder enviar electricidad a larga distancia e impulsar grandes máquinas es muy peligroso y puede ser mortal. El sistema carecía de un dispositivo elevador y reductor para distribución en alta y baja tensión. Por eso, cuando el joven ingeniero William Stanley
quien ya tenía algunas ideas para resolver el problema con transformadores, escuchó hablar por primera vez de los generadores secundarios que Galois y Gibbs presentaron durante la exposición técnica de Turín en 1883, donde gracias a ello la corriente alterna podía ser transmitida a altas tensiones a través de alambres muy delgados y simultáneamente ser reducida por medio de estos mismos generadores para su distribución local, animó a Westinghouse a tomar una opción en las patentes del transformador. De inmediato, Westinghouse compró la patente de Galois y Gibbs y se llevó 2 ejemplares a su laboratorio de Pittsburgh. Estos dispositivos transformadores solo funcionan con corriente alterna y no con corriente continua. Esta ventaja será crucial para imponer a la corriente alterna sobre la corriente continua en la distribución de energía eléctrica, ya que el transformador permite subir y bajar los voltajes de forma sencilla y eficiente y con ello cimentar las bases de un sistema que reemplazaría al de Edison. Aunque Westinghouse había comprado las patentes de Galois y Gibbs, Edison Electric Light Company tenía una opción sobre los derechos estadounidenses para los transformadores ZBD, lo que requería que Westinghouse buscara diseños alternativos con los mismos principios. Para ello encargó a William Stanley la tarea de desarrollar un dispositivo para uso comercial en Estados Unidos. Pero el transformador de Galois y Gibbs no era viable económicamente y el transformador ZBD tampoco lo era al ser igualmente complicado realizar el bobinado de manera mecánica. Stanley rechazó el diseño inestable de Galois Gibbs, comprado por Westinghouse, e inventó su propio dinamo, transformador y sistema de distribución monofásico. Para diciembre de 1885, Stanley se inspiró en el transformador de núcleo cerrado y diseño toroidal del ZBD, y se dispuso a modificarlo para que, al contrario del transformador húngaro, pudiera ser fabricado fácil y económicamente. Su sistema utilizaba transformadores tipo carcasa con un diseño diferente al de la versión ZDP, cambiando su configuración de anillo por un núcleo cerrado cuadrangular en forma de E, que era más fácil de fabricar. Al agregarle un núcleo cuadrangular en forma de E, este servirá de guía para el flujo magnético y por lo tanto podríamos decir que ahora tenemos un campo magnético con la forma de 2 toroides contenidas dentro del núcleo, evitando la dispersión magnética en el aire. Todos estos logros permitieron la configuración definitiva de las bobinas de inducción como potentes transformadores eléctricos, y una buena parte del éxito de la distribución de energía eléctrica en corriente alterna en la llamada Guerra de las Corrientes.